Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Oremos al Señor para que nos ayude en la meditación de su palabra, nos bendiga también en esta mañana. Mi Señor, Padre, muchas gracias por congregarnos en este día, por reunirnos como iglesia delante de ti. Pues nos concedes alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Nos concedes esta gracia, cantarte a ti, mi Señor. Y ahora también, mi Dios, te rogamos, te ruego, mi Señor, tú nos bendigas y nos edifiques, mi Señor, por medio de tu palabra. Nos sigas instruyendo, mi Señor, acerca de lo que tú has dicho, de tu palabra. Y librándonos también, mi Señor, de todo error y engaño. Te ruego edifiques a tu iglesia. Nos sigas haciendo crecer en el conocimiento tuyo, mi Señor, por medio de tu palabra. Amén. Amén, amado. Volvamos a 2 de Timoteo 3. Dice la Escritura desde el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así, conforme a esta Escritura, mis hermanos, hemos venido aprendiendo y siendo enseñados por el Señor en su palabra de que Él es el que ha inspirado, ha dado su palabra, ha dado sus Escrituras, y que éstas han sido escritas por su dedo, como también hemos aprendido que el dedo de Dios, el Espíritu Santo, ha escrito estas palabras, y que no hay palabras semejantes a estas, porque han sido dadas por el Dios de verdad, perfecto y fiel, el cual no miente. Y así aprendimos, mis hermanos, y también hemos aprendido acerca de cómo nuestro Dios ha preservado su palabra y la ha mantenido a lo largo de los años con su pueblo. Y leía una escritura, mis hermanos, para seguir afirmando esto. Miren, en el Salmo 119. Pues meditábamos que no ha habido tiempo, mis hermanos, en el cual el Señor haya dejado a su pueblo desprovisto de su palabra. Luego de los apóstoles, el pueblo de Dios ha seguido fiel a Él y ha seguido con su palabra. Y ha llegado a nosotros también, pueblo suyo, por medio de las Escrituras, dejándolo así en este su libro. Y está con nosotros hasta el día de hoy. Y el Salmo 119, 152 afirma lo que meditábamos, diciendo: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Así, nuestro hermano testifica que nuestro Dios ha establecido para siempre sus testimonios. Y Él hace ya mucho que lo había entendido. Dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Nuestro Dios ha establecido para siempre su palabra, porque así su palabra vive y permanece para siempre también. Y el versículo 59 también, amados. Pues meditamos, mis hermanos, acerca del valor y la estima que Dios mismo le da a su palabra. Estima la cual también nosotros como creyentes debemos tener. Debemos estimar sus palabras, sus escrituras, las sagradas escrituras. Él ha dado testimonio de su palabra y ha hablado muy hermosa y maravillosamente acerca de ella.
Entonces, mis hermanos, nosotros debemos estimar las palabras de Dios como Él dice que son. Y aquí en el versículo 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Amados, esto es todo aquel que cree en Dios debe hacer. Todo aquel que ha creído en Jesucristo y en las palabras del Dios vivo, esto es lo que debe hacer. Considerar sus caminos y volver sus pies a los testimonios de Dios. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús debe volver sus pies a las palabras de Dios. Y solamente a ellas. Porque no hay otras palabras que Dios haya inspirado o hayan sido dadas de su boca o que Él haya escrito con su dedo. Solamente las que nosotros tenemos hoy en nuestras manos han sido así dadas por Dios. Entonces todos aquellos que están leyendo otras cosas juntamente con la palabra deben hacer lo que aquí dice: volver sus pies a los testimonios del Señor. Por eso hablamos de aquellos que patrocinan y publican y también en sus videos comienzan a hacer publicidad de otros libros. Todos deberían volver sus pies a las palabras de Dios. Y amados, esto es así porque haciendo esto hacemos bien. Haciendo de esta manera haremos bien. Miren, 2 de Pedro 1. Haciendo así, volviendo nuestros pies a la palabra, haremos bien. Y como tanto mi hermano Eder como yo también hemos mencionado, en un tiempo también anduvimos así, erradamente, leyendo libros, juntamente a la Escritura, o a veces más que la Escritura. Pero no importa si era juntamente, o leíamos más la Escritura y menos otros libros, no importa. Porque era necesario que leamos solamente las Escrituras. Y el Salmo dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y el Señor nos concedió considerar nuestros caminos y volver así nuestros pies a sus testimonios, porque Él los ha establecido para siempre. Y entender el valor que estos testimonios tienen, mis hermanos, proveyó de fe para atender solamente a su palabra. Como aquí dice, 2 de Pedro 1, 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos también esta palabra profética, dice, más segura. ¿Y qué debemos hacer respecto a esta palabra profética más segura? Nos dice el apóstol: a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esta enseñanza es gloriosa. Estar atentos a la palabra como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando uno anda en la oscuridad necesita de luz. Y cuando viene la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Y amados, andando en lugares donde no hay luz y hacemos uso de linternas, como también la Escritura habla de linternas, los que van al lado o juntamente con el que tiene la linterna, el lugar está oscuro, ¿qué hacen? ¿A dónde están atentos? A la luz que la linterna está dando, para que ellos también se puedan conducir por ese lugar. Si uno de ellos dice: oye, por aquí pasó una luciérnaga y me voy a ir por ahí viendo a la luciérnaga que me alumbre, aunque la luciérnaga tiene luz, pero no te va a poder alumbrar como una antorcha o como también una linterna lo haría. Todos los que están allí, en ese lugar oscuro, atenderán a la antorcha. ¿Y por qué no hemos de atender a las Escrituras? Porque ellas son, dice,
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y este mundo está lleno de tinieblas y también de apostasía, que también son tinieblas. El atender a las palabras de Dios, hacemos bien a Él, porque nos van a alumbrar como una antorcha en lugar oscuro. Y como también está escrito en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados míos, detenernos solo y únicamente en las Escrituras no está mal, ni es malo. Hacemos bien. Hacemos bien. Porque está escrito aquí que hacemos bien en estar atentos a ella. Y amados míos, nuestro Dios en su sabiduría ha dejado testimonio de cómo se debía estar atentos a sus palabras. Miren Deuteronomio, capítulo 17. Nuestro Dios habla muy maravillosamente de su palabra y la pone en alta estima. Que esto también nos sirva así a nosotros, mis hermanos, para estimarla, así como Él la estima. Miren Deuteronomio 17, desde el versículo número 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y ahora oigan esto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Miren la ordenanza para ese que iba a ser puesto por rey. Iba a escribir para sí en un libro una copia de la ley, del original. Y dice, versículo 19, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Miren lo que Dios estableció, que el rey que se sentaría en el trono para gobernar a Israel debía tener una copia del original que estaba al cuidado de los sacerdotes de la ley. ¿Para qué lo iba a tener? Para leer en él todos los días de su vida. Y amados, leímos en Deuteronomio 4 diciendo: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y luego dice que los pueblos iban a decir: porque ¿qué nación hay que tenga estos estatutos y juicios justos? Nación sabia y entendida es esta. Hermanos míos, ¿cómo iba a gobernar? ¿Conforme a qué iba a gobernar ese rey? Conforme a las palabras de Dios. Porque leyendo en ella iba a obtener sabiduría e iba a obtener juicio para juzgar con justicia. Y de esa manera juzgaría al pueblo por medio de las palabras del Dios vivo. ¿Ven la importancia? Hoy en día los reyes juzgan según el antojo de sus corazones. Y las naciones establecen leyes conforme a sus malvados deseos. Pero la ley del Señor es justa, es recta. Y el rey debía leer en él todos los días de su vida.
No iba a haber excusa de cuán ocupado esté. Debía leer de él todos los días de su vida. Amados míos, miren lo que Dios establece. El rey debía leer de la palabra todos los días de su vida. Miren Josué 1. El Señor encomienda a nuestro hermano Josué a hacer pasar al pueblo hacia la tierra prometida y le promete que iba a estar con él. Versículo 5, Josué 1 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Semejante a lo que le dijo en Deuteronomio 17. Para que no se eleve su corazón ni se aparte ni a diestra ni a siniestra. Y ahora luego dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente la misma instrucción. Ahora Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de John Piper. ¿Dios sabía que John Piper iba a estar? Sí, pero no lo dejó por escrito. ¿Dios sabía que MacArthur iba a venir? Sí. Dios sabía de todos aquellos que iban a escribir libros, pero no dejó testimonio a los hombres de que leyeran esos libros, sino que le dijo a Josué: lee mi libro y medita en él de día y de noche. Y si queremos ser bienaventurados, ¿qué debemos hacer? Bienaventurado el varón, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que hace: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para que ninguno diga: no, eso fue mandamiento para los reyes, no, eso fue mandamiento para Josué. No, para que ninguno diga y se aparte de ese mandamiento, el Señor lo escribió en el Salmo 1. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, con las mismas palabras de Deuteronomio y de Josué. Para que tengamos certeza que así lo dijo Jehová para nosotros. Y al hacer estas cosas, ¿qué seremos? Bienaventurados. Aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Porque no hay palabras semejantes a estas. Miren la estima que nuestro Dios ha dado a su palabra, y encargándonos que meditemos en ella de día y de noche. Si nuestro Dios conociese otras palabras semejantes o a la par, o por lo menos un poquito valiosas como estas, diría: lee esto y aquello. Pero no dice eso, sino que solamente atendamos a su palabra. Y para que ninguno piense: no, eso fue en la antigüedad. El Espíritu Santo dice así en Colosenses 3, versículo 16. Miren lo que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debe morar en nosotros en abundancia? La palabra de Cristo. La ley, los profetas y los salmos son la palabra de Cristo completamente, porque ellos hablaban por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos.
Y nadie pondrá en duda que los evangelios, Hechos, Romanos, las demás cartas, Apocalipsis, son la palabra de Cristo. Amados míos, desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. Y en ella debemos meditar de día y de noche. Y ella es la que debe morar en abundancia en nosotros. Es lamentable hoy en día ver muchos predicadores que sus prédicas, gran parte de ellas están llenas de palabras de hombres y de historias y de leyendas y de fábulas, cuando el Señor nos ha mandado que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Y por eso esto es conforme a lo que Deuteronomio 6 dice. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán tu frente, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, en los postes de tu casa. Es decir, la palabra de Dios debe estar siempre en nosotros y en todo lugar con nosotros. Si alguien se olvidó el celular, pero está llevando la palabra de Dios, está llevando lo que siempre debió llevar consigo. Porque antes de que existieran los celulares, la palabra de Dios estaba. Entonces, miren mis hermanos, lo valioso de las Escrituras y el valor que nuestro Dios ha dado de sus palabras, que se debe meditar en ellas de día y de noche. Y en otro lugar habla diciendo, asidos de la palabra de vida, asidos, aferrados, mis hermanos, a ella. Y meditaba y recordaba cómo uno de aquellos combatientes que pelearon con David, uno de aquellos guerreros, luego de haber matado a filisteos, enemigos de Dios, la espada se le quedó pegada a su mano. Hermanos míos, estas palabras deben estar en nosotros. Debe estar en nosotros. Nosotros debemos estar asidos a ella, tomados así de ella, aferrados a ella. Nunca se debe apartar de nosotros estas palabras. Entonces, lo que Pedro dice, hacéis bien en estar atentos, es conforme a las Escrituras y es verdadero. Y haremos bien en seguir estando atentos a ellas, como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro, hasta el día en el cual nuestro Señor Jesucristo venga. Amén. Haremos bien en hacer así y en seguir haciendo así, porque el Señor lo encargó así en sus palabras, meditar en su ley de día y de noche. Y amados, hoy en día hay quienes hablan de que estiman la Escritura, estiman la palabra de Dios, y hablan de lo que ellos le han puesto por nombre, o sus padres de ellos le han puesto por nombre, sola Escritura. Y amados, suena aparentemente bien esas palabras, sola Escritura. Pero miren lo que ellos creen acerca de sola Escritura, porque uno diría, bueno, eso es seguramente leer solamente la Escritura. Pero leamos lo que ellos creen acerca de sola Escritura, para darnos cuenta. Uno de ellos dice, los reformadores acuñaron el eslogan sola Escritura. No significa que debamos usar nada más que la Biblia, que no hay lugar para diccionarios de teología o similares. No significa que debamos aprender doctrina cristiana solamente de la Biblia, lo que haría que los sermones serían redundantes, como si leer varias veces la Escritura sería redundante. Y como si lo que dijo Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, sería algo redundante. Ni siquiera significa que no debamos reconocer ninguna otra autoridad que la Biblia en nuestro cristianismo. Hay otras autoridades. La tradición y la iglesia funcionan inevitablemente
y apropiadamente como autoridades en algún sentido. Pero la Biblia sigue siendo la autoridad decisiva y final, la norma por la cual se debe probar toda la enseñanza de la tradición y de la iglesia. O sea, hay otras autoridades aparte de la Biblia. Y mis hermanos, no estoy leyendo a Dante Gebel, ni a Benny Hinn, ni a Cash Luna. Son de los que hoy han sido convertidos como predicadores de sana doctrina. Y quien cita esto es Salvador Gómez, un predicador juntamente con Sujel Michelet. No son los católicos, porque los católicos creen lo mismo: la Biblia y la tradición, la Biblia y los concilios. Estos reformados creen lo mismo que los católicos: la Biblia y la historia de la iglesia, la Biblia y los padres de la iglesia. Es lo mismo, no hay diferencia. Y lo dicen en sus palabras. Y otro también, uno que es director ejecutivo en una página de Coalición por el Evangelio, que también, según ellos, suben artículos de sana doctrina, que también es miembro de la congregación de Miguel Núñez, dice de la siguiente manera. Este se llama Jairo, y él dice: hay una sola forma de conocer a Dios, y es leyendo y conociendo su palabra. Pero a la vez, el Señor no solo nos ha revelado todo lo que Él nos quería dar en la Escritura. Siempre decimos sola Escritura, pero no solo la Escritura. Hay muchos otros libros que a lo largo de la historia de la iglesia han servido a la iglesia. ¿Ven? Aquí está todo lo que debemos conocer de Dios, pero no solo aquí. ¿Cómo es eso? No todo lo que el Señor nos ha revelado, no lo ha querido revelar en la Escritura. ¿Cómo es eso? ¿No es engaño? ¿No es mentira? Completamente. ¿Acaso Dios no nos ha hablado de cosas en las cuales ningún hombre estuvo, la creación del mundo? Ha hablado de cosas que han pasado a lo largo de la historia, y ha hablado de cosas que van a suceder. Ha hablado de cosas que suceden hoy en día en su palabra. No le ha faltado ninguna cosa a nuestro Dios en sus escrituras, las cuales Él ha revelado. Pero estos hombres hablan cosas duras contra Dios, sin ningún temor. Dios ha hablado de lo que ha pasado en este país en estos días, como el presidente hizo con los congresistas. Ya Dios lo había dicho. ¿Dónde? Los corazones de los reyes están en la mano de Jehová. A todo lo que Él quiere, lo inclina. Esa escritura se ha cumplido, aunque es antigua, pero es verdadera. ¿Cómo este hombre puede decir que el Señor no nos ha revelado todo lo que Él quería en la palabra? Por eso tienen que recurrir a libros. Porque para ellos, aunque lo dicen con sus labios, pero en su corazón no es verdadero, la Escritura no es suficiente. No creen en sola Escritura. Como ellos se afanan y se vanaglorían de creer y atacan a los católicos y a otros evangélicos. Pero ellos creen igual que los católicos. Amado, la Escritura, el Señor encargó que se debe meditar en su ley de día y de noche. No hay otras palabras semejantes a estas. Darán cuentas a Dios de las palabras duras que dicen contra Él y contra su palabra, contra su doctrina y contra su Cristo. Y miren lo que ellos dicen: sola Escritura, pero no solo la Escritura. Ellos tienen otras solas. Sola fide. Ellos le llaman solo por la fe. Entonces, hagamos lo mismo. Ellos dicen solamente por la fe es la salvación, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces acuñemos lo mismo: sola fe, pero no solo la fe. O ellos también dicen solo a Dios sea la gloria, pero acuñemos lo mismo: solo a Dios sea la gloria, pero no solo a Dios la gloria, porque ellos se dan dando aplausos en sus conferencias y se dan gloria los unos a los otros.
no creen, mis hermanos, estas cosas. No creen. Hermanos míos, hacemos bien en estar atentos a estas palabras. Hacemos bien en estar atentos a estas palabras. Porque Dios las ha estimado y las ha dado así para nosotros. Miren el Salmo 119. Miren lo que el Espíritu dice y escribió por medio de nuestros hermanos. Salmo 119, versículo 31. Dice: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Me he apegado. Asidos. ¿Ven? Es la misma verdad. Es la misma verdad. Versículo 43. Dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Es lo que le dijo a Josué, recuerda. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Y aquí el salmista dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. También el versículo número 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Así, la estima de las Escrituras debe estar en nosotros, mis hermanos. Y recuerden cómo el Padre le enseñó a su Hijo diciéndole: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Miren el encargo del Padre al Hijo. Y dice Salomón que así me enseñaba mi padre. David le enseñó así. Y ahora estas palabras ciertamente son para nosotros, que somos hijos del Padre. Y Él nos dice: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Y dónde adquirimos sabiduría e inteligencia? Ya lo leímos de su palabra. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Amados míos, hacemos bien en estar atentos a estas palabras. Hacemos bien en estar atentos a estas palabras, porque también, como hemos hablado, estas proveen salvación, vida eterna. Y de Timoteo se dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Él desde niño supo las sagradas Escrituras. Y mis hermanos, no existía el catecismo menor de Westminster, pero Timoteo supo las sagradas Escrituras. Yo sé que algunos de ustedes no saben estas cosas, y está bien que no las sepan. Timoteo fue instruido en las sagradas Escrituras desde la niñez. No existía el libro de Narnia, que muchos también quieren dar a sus hijos para leer. No había Walt Disney, no había Marvel, no había videojuegos, no habían esas cosas. Pero mis hermanos, Timoteo aprendió desde la niñez las sagradas Escrituras. Ah, no, es que estamos en otros tiempos. Otros tiempos. La palabra de Dios vive y permanece para siempre.
este varón Jairo también, necesitamos conocer otros libros que nos ayuden en una era digital. Hermanos míos, necesitamos el libro de Dios solamente, que permanece aún en estos días. Miren en lo que fue instruido Timoteo en las Sagradas Escrituras desde la niñez. No en películas, no, en las Escrituras desde la niñez. Eso significa que las Escrituras ciertamente lo son todo. Las Escrituras lo son todo. Nuestro Dios estima así su palabra, mis hermanos, y así también debe empezar en nosotros, las Sagradas Escrituras. Y nuevamente, aunque lo mencionaba brevemente, mis hermanos, en la enseñanza anterior, algunos dirán, pero ¿cómo entenderé? ¿Cómo comprenderé si no leo los libros, los comentarios? ¿Cómo entenderé si no me compro los comentarios de MacArthur, de Hendrickson? ¿Cómo lo entenderé si no compro los comentarios de Carso y de tantos? ¿Cómo entenderé? ¿Cómo voy a entender? Hermanos míos, estos libros no existían y nuestros hermanos entendían las palabras de Dios. ¿Cómo entenderé? De la misma manera como ellos entendieron y por medio de aquel que ellos entendieron. Juan 7, amados. Juan 7, versículo 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Miren, mis hermanos, el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu Santo, del Espíritu, que iban a recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes creyeron en Él? ¿Solamente los apóstoles? No. Para que sean uno. Y Él oró para que creyesen por el testimonio de los apóstoles también muchos. Y aquí quienes hemos creído por la gracia del Señor y hemos recibido el Espíritu Santo, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Porque cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo fue derramado en nosotros. Hemos recibido el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos fue dado el Espíritu cuando creímos. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. Y es el Espíritu del Padre y del Hijo. Miren Juan 8. Perdón, Romanos 8, hermanos. Romanos 8, versículo 9 en adelante dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Le llama el Espíritu de Dios el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu del Padre de Dios,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo nos ha sido dado por Dios. La promesa de Jesús se ha cumplido. Él ascendió y envió al Consolador, al Espíritu Santo a nosotros. Y la Escritura le llama así al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo en Isaías. Isaías 11. Isaías 11, profecía acerca de Jesús. Dice de esta manera: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo estuvo con él así desde su concepción. Fue concebido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Cristo, el Espíritu del Padre, es el Espíritu que está en nosotros. Entonces en nosotros está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento, de temor de Jehová. Espíritu de consejo y de poder. Ese es el Espíritu, mis hermanos, que está en nosotros, el Espíritu Santo. Y es de sabiduría y de inteligencia. Y así nos enseña el Espíritu en Proverbios 2. Proverbios 2, desde el versículo número 1, dice: Hijo mío, y entendamos estas palabras como del Padre a nosotros, mis hermanos, del Espíritu a nosotros. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, miren, hacer atento el oído a la sabiduría, inclinar el corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo conoceré a Dios? Buscándole, clamando a la sabiduría, a la inteligencia, clamando a Dios para que me dé entendimiento de Él. Estando ciertamente en su secreto para conocerle. Rogándole que nos dé entendimiento de Él. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová que da la sabiduría y de su boca viene el entendimiento, el conocimiento y la inteligencia. De su boca. Aleluya. Son las palabras de su boca. De Él viene. Y su Espíritu está en nosotros. De Él viene el conocimiento y la inteligencia. Él es el que nos da sabiduría. Y dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Porque hay una falsa y mala sabiduría. Y dañosa. Es escudo de los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás, haciendo todo esto entenderás juicio, justicia y equidad y todo buen camino. ¿Qué libro necesitaré? Las Escrituras. El Espíritu Santo está en nosotros, espíritu de sabiduría y de inteligencia y de conocimiento. ¿Cómo conoceré? ¿Cómo obtendré inteligencia, sabiduría
Oye, hermanos míos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos las palabras del Espíritu. Y por medio de ellas el Espíritu Santo, el cual escudriña lo profundo de Dios, nos hace conocer a Dios. Amén. Tenemos al Espíritu y las palabras. No necesitamos libros de hombres. Aunque Salvador Gómez, luego de esta cita que les he dicho, bueno, si solamente necesitamos la Escritura, entonces no necesitamos maestros. Porque si necesitamos solo el Espíritu y la Escritura, es raro. Porque el Espíritu ha hablado de maestros, de pastores. ¿Ven cómo niegan la Escritura? Para hacer preservar su teología, su sistema teológico y sus pensamientos y su filosofía. Son capaces de negar la Escritura para hacer preservar sus pensamientos y no prevalecer la Escritura. Como si la Escritura no hubiera hablado de maestros, de pastores, de evangelistas. Hermanos míos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No importa si no ha sido una academia, si no ha sido un instituto bíblico o una universidad de teología. Tienes el Espíritu de Dios y tienes las palabras de Dios. Y rogando a Él y buscándole, le podrás conocer. Porque Él ha dicho, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Amén. Esa es la verdad de Dios. Y, amados, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Él da abundantemente. Los hombres no quieren rogar sabiduría a Dios. Los hombres quieren leer libros. Los hombres no quieren buscar a Dios. Los hombres quieren leer libros. Amados míos, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y nuestro Dios nos ha dejado ejemplo en su palabra de lo que Él hace con un hombre por medio de su Espíritu y con sus palabras. Vayamos allá a Hechos 7. Mira. Nuestro Dios hizo una obra poderosa por medio de nuestro hermano Moisés, libertando al pueblo de Israel de Egipto. Como saben, Moisés fue criado desde niño en casa de Faraón por la hija de Faraón. Y creció allí. Y en cuanto a su estadía en Egipto y en medio de los egipcios, dice de esta manera, leamos allí Hechos 7 desde el versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y no tengo temor de leer estas escrituras, porque son verdaderas. Moisés fue criado por la hija de Faraón y enseñado en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Así fue enseñado. Llega a la zarza, se acerca a ella. El Señor le dice que quite el calzado de sus pies. Y vayamos a Éxodo 3. Moisés. Dirían los teólogos, oye, pero Moisés estudió. Fue enseñado en la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en palabras y obras de ellos. Y yo digo, amén. Él fue enseñado en la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en palabras y obras. El Señor se le muestra, Éxodo 3, desde el versículo 10. Miren lo que dice. Le dice así a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: oye, Moisés,
Tú has sido enseñado en la sabiduría de los egipcios y eres poderoso en palabras y hechos de ellos. ¿Le dijo eso Jehová? Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y allí el Señor le manifiesta su nombre, que es Jehová. Capítulo 4. El Señor le dice: ve. Entonces Moisés respondió, versículo 1: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Haz una de esas obras poderosas entonces que aprendiste en Egipto. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová. Dice: el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Apeló nuestro Señor a la sabiduría que aprendió Moisés de los egipcios, a las obras y a los hechos que hizo, ¿no? Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio boca al hombre? ¿Eh? Amén. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No lo que aprendiste en los egipcios. Yo te enseñaré lo que tú vas a hablar. Pondré mis palabras en tu boca. Y él dijo: ah, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y esto no es, mis hermanos, homilética. No. Moisés era tardo en el habla y torpe de lengua. Aarón hablaba bien. Es decir, no tenía esta tardanza y esta torpeza de lengua. Aarón hablaba bien. Y dice: he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Amados, Moisés fue enseñado en la sabiduría de los egipcios, poderoso en hechos y obras de ellos. ¿De qué le sirvió? De nada. Amén. De nada. No le sirvió, porque Jehová lo llamó, Jehová le dio las señales, Jehová le puso las palabras en su boca. De nada le sirvió eso. De nada. Jehová no apeló a lo que aprendió entre los egipcios. No. Hermanos míos, ¿dónde estudió homilética Moisés y Aarón? Que los teólogos le llaman el arte para enseñar cómo exponer las escrituras. ¿Dónde estudió oratoria Moisés y Aarón? Si algo aprendió en los egipcios, de nada le sirvió.
Jehová estuvo con él. Y por medio del Espíritu hizo señales. Porque llegó un momento donde los magos y encantadores de los egipcios dijeron: dedo de Dios es este. Es decir, esta es obra del Espíritu Santo. Hermanos, Moisés aprendió mucho en los egipcios, pero no le sirvió para la obra de Dios. Para el servicio del Altísimo no sirvió nada de eso. Y Jehová nuestro Dios no apeló a lo que Moisés aprendió en los egipcios, sino que le dio palabras, le dio señales y le dijo lo que debía hacer y cómo lo debía hacer. Completamente le dijo todo. También, miren, Jeremías 1. El Espíritu que estaba en Moisés está en nosotros, mis hermanos. Amén. El Espíritu de Cristo dice que estaba en él. Es el mismo Espíritu. Jeremías 1 dice, versículo 4 en adelante: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. No digas soy niño. Yo voy a poner mis palabras en tu boca, y esas son las que tú vas a hablar. ¿Ven, mis hermanos? Cómo el Señor es el que capacita, porque Él es el que lo hace a sus siervos para que les sirvan. Y dirá alguno: bueno, es que hermano, ellos fueron profetas. Fueron profetas y por eso lo hicieron así. Consideraré esto. Leamos en Marcos, capítulo 5. Nuestro Señor viene al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Llega a ese lugar. Sale este endemoniado. Nuestro Señor lo liberta. Envía a los demonios a los cerdos. Y comienza a entrar en la barca, dice versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Cuánto tiempo estuvo él con Jesús? Muy poco. Pero había habido una obra en él, poderosa, la salvación que se había efectuado en él, esa liberación de estos demonios que habían en él. Y Jesús le dijo: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Predícales el Evangelio y cómo ha tenido misericordia de ti. Háblales de la misericordia mía. Hermanos, ¿a qué escuela de evangelismo fue el Gadareno? ¿A qué taller de evangelismo? ¿A la de Rick Comfort? ¿A evangelismo explosivo? ¿A 5 pasos para una evangelización eficaz? No. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él fue y lo hizo, y todos se maravillaban. Amados míos,
Que nadie diga, ah, no, pero que Moisés y Jeremías fue profeta. Uno que fue endemoniado, pero pudo hablar las maravillas de Dios y de la misericordia de Dios, sin ninguno de estos talleres y escuelas y academias de evangelismo que no sirven, porque Jesús lo capacitó. Jesús lo hizo así. Juan 9. Estos talleres y escuelas de evangelismo ignoran lo que el Señor ha dicho en el Salmo. Abre tu boca y yo la llenaré. Lo mismo que los profetas. Abre tu boca y yo la llenaré. Juan 9. Recuerdan a nuestro hermano, el que había sido ciego. Los discípulos le preguntan al Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor le dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Hace lodo con la saliva del Señor, lo unta en los ojos del ciego y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El ciego va, se lava y ve. No había visto a Jesús, ya viendo, ya teniendo la vista. Los fariseos se indignan, se enojan de que esto haya sido hecho en día de reposo, lo traen y dice, versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. No creían que este era ciego. Los judíos mandan a traer a los padres dicen, bueno, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y la expulsaron. Esto es lo que se llama, mis hermanos, presentar defensa de la fe. Ahora pregunto, mis hermanos, ¿dónde estudió apologética este ciego? ¿Dónde estudió argumentos científicos para decir que sí, ciertamente le fueron abiertos los ojos? ¿Qué argumento científico de la paleontología, de historia o de hombres usó él para decir esta verdad? Solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Ese es profeta. Si este no fuese de Dios, no pudiera haber hecho esto. ¿Dónde aprendió estas cosas? ¿Quién se las dio? Dios. Hermanos míos, él no necesitó apologética. Él no necesitó
como algunos hacen con los argumentos de C.S. Lewis, no, si Jesús fue un mentiroso o un loco o dijo la verdad para comprobar que Jesús dijo la verdad. Él no necesitó eso. Él dio testimonio de lo que Jesús hizo en él, aunque no lo había visto. Pero él estaba claro en lo que había pasado en él. Versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amados, esto es lo glorioso del Evangelio. Nosotros no necesitamos convencer a los hombres por medio de estadísticas, de argumentos científicos, de apologética, para hacer ver a los hombres que Dios es verdadero, que Jesucristo es verdadero. Nosotros anunciamos a Dios como el verdadero. Crean o no crean, oigan o dejen de oír, porque las otras cosas son vanas. Porque conforme el Señor conseja, agradó a Dios salvar, no por la sabiduría de este mundo, sino por la locura de la predicación. Así es que Dios hace. Entonces tenemos a nuestro hermano, el Gadareno, y tenemos a nuestro hermano que fue ciego. Cómo Dios les dio estas palabras para hablar así, sin haber pasado años de instrucción, pero ya podían hablar verdad y callar a estos estudiosos. Y ellos tuvieron que simplemente ir contra él. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Fueron humillados en su soberbia. Estaban. Miren Hechos, también amados, Hechos 4. Miren la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, en los santos de Dios, con su palabra para toda esta obra. Hechos 4, desde el versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Glorioso y lleno de poder, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Vieron el denuedo y dice que sabían que eran hombres sin letras y del vulgo.
¿Qué es esto de sin letras? Es lo mismo que se dijo de Jesús. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Estos no sabían letras. Estos no habían estudiado. Pero miren el poder de Dios en ellos. El denuedo de Dios en ellos por el Espíritu Santo. Hombres sin letras y del vulgo, del pueblo, bajos. Porque también su oficio era bajo, eran pescadores. Pero Dios escogió lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los que cree ser algo. Así hizo nuestro Dios. Hombres sin letras y del vulgo. Hechos 6, 10. Hechos 6, desde el versículo, primeramente el versículo 5. Miren. Escogen quienes sirvan a las mesas. Y dice, versículo 5 de Hechos 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y miren cómo se habla de Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 8 en adelante. Del mismo Hechos 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Miren, estos hombres de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, los hombres hablan de que la mayor biblioteca está en Alejandría, los griegos. Y allí habían hombres disputando con Esteban, griegos. Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 11. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. ¿De dónde lo obtuvo? ¿Dónde obtuvo esta sabiduría? De Dios. Dios se las dio lleno del Espíritu Santo. Al igual que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, sin letras y del vulgo. Mis hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros. El mismo Espíritu de nuestros hermanos. Entendamos, no es otra iglesia, como falsamente le han llamado, la iglesia primitiva, como para alejarnos de ellos. No, no es la iglesia primitiva. Es la iglesia de Cristo. Es la misma iglesia. Nosotros somos de la misma iglesia. Ellos estuvieron llenos del Espíritu Santo. Y no podían, dice, resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Y tuvieron que matarlo. Tuvieron que matarlo. Y amados, aquí quiero leerles algo también. Paul Washer, con Henry Tolopilo, que predica en la congregación de John MacArthur, y otro también, un norteamericano allí, llamado Josías, están en una conferencia en el seminario del maestro, que es el seminario de MacArthur. Y en una sesión de preguntas y respuestas, le hacen la siguiente pregunta, y se la voy a leer, para que sepa. Le hacen la pregunta: ¿es necesario que un pastor reciba algún tipo de capacitación, sea en un instituto o una iglesia que los envíe? ¿Alguna capacitación? Paul Washer responde así: a través de la historia de la iglesia ha habido algunas personas, predicadores muy grandes que no estudiaron en ningún sitio. Oye, Pedro y Juan, Esteban, no. Él habla de Spurgeon y Martin Lloyd-Jones. Bueno, son hombres muy únicos, porque no estudiaron, ellos son únicos. Oye, debemos darnos cuenta que es una cosa muy peligrosa entrar en el ministerio. Debemos hacerlo con mucho temor, por la advertencia de Gálatas 1, 1 Timoteo 4, él habla así. Es peligroso entrar en el ministerio y uno debe hacerlo con bastante temor. Un médico es una profesión muy importante.
Si uno comienza a trabajar como médico sin educación, es peligroso. Pero esa persona solo puede matar el cuerpo. Pero el pastor que no predica bien puede matar el alma. Pesen estas palabras con lo que Jesús dice. Que hay uno que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Dios. Miren lo terrible de esto. Entonces, el Señor ha dado maestros a la iglesia. Lo dice en la Biblia. Y nosotros debemos estudiar con ellos. No seamos pragmáticos, les dice a los pastores, de eso de no poder dejar la iglesia. La iglesia me necesita. Y él dice, pero Dios desea que seamos obedientes, preparándonos para que seamos buenos maestros. ¿Dónde Dios dice eso? En la Escritura, ¿dónde Dios dice eso? Que necesito ir a un instituto, a un seminario para ser buen maestro. Henry Tolopilo dice así: yo agregaría a eso que uno podría ser llamado por el Señor al ministerio. Sin duda es dotado por Dios para servir con dones particulares que son necesarios dentro del pastorado. Oye, está hablando bien, parece. Pero uno puede ser un cuchillo desafilado y de alguna manera cortar, pero lo que le falta es ser afinado o afilado, porque depende de la institución, y para ser afinado o afilado depende de la institución a la que uno vaya, porque no puede ir a cualquier seminario. Dependiendo a qué seminario vaya para tener preparación teológica, doctrinal, eso es importante, porque ese es el medio que el Señor ha colocado en cierto sentido a instituciones donde hombres de Dios pueden ser preparados para ser personas más eficaces en su ministerio dentro de lo que es la exposición bíblica en particular. Él también dice que Dios ha hecho así, Dios ha puesto instituciones. ¿Dónde? Si en algún momento Henry Tolopilo llega a oír esto, quisiéramos que con las Escrituras nos diga dónde dice eso Dios. Y Paul Washer también, ¿dónde dice Dios que debemos obedecer yendo a un instituto o una academia? ¿Dónde? Esto no creemos, dice, que sea la idea de MacArthur, porque están en el seminario del maestro de MacArthur. No creemos que esto sea la idea de MacArthur, sino que Dios estableció este seminario con el propósito de preparar hombres. Yo lo que he leído en Efesios 4, que Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No he leído de seminarios, ni academias, ni institutos. Dios estableció este seminario con el propósito de preparar hombres, como han estado observando, para poder servir en la iglesia de una manera más eficaz. Y Él dice así: yo siento que si no hubiera ido al seminario, sería un cuchillo usado por Dios, pero medio afilado. Miren, amados, las duras palabras que Él usa. Dios te capacita con un don, pero tienes que ser afilado en el seminario, en el instituto. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El enseñar y pastorear una iglesia es una buena obra. El que anhela obispado, buena obra, desea. ¿Qué necesita? Las Escrituras. Enteramente preparado. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Acaso a Dios le faltó proveer por medio de su Espíritu la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para que los pastores y maestros enseñen a su iglesia? Que necesita ser afilado para cortar bien en un instituto. Y ojo, Él luego dice, y bueno, hay que ir a buenos institutos. Y bueno, nosotros estamos aquí. Claro, Él haciendo marketing de su negocio. Hermanos míos, ¿dónde estudió Pedro y Juan? Dice, ¿reconocieron que él fue al seminario del maestro de MacArthur? Dice que él fue a la Academia Ministerial de la Gracia de Óscar Arocha y de Juan José Pérez. Dice que él fue al Instituto Integridad y Sabiduría de Miguel Núñez.
Dice que fue a la Academia de Teología Reformada. Dice que fue a los centros teológicos bautistas de David Barnes que tenemos aquí cercano. ¿A dónde fueron? Dice que ellos fueron a esos lugares. No, ¿qué reconocieron? Que habían estado con Jesús. Eso es lo que reconocieron. Oh, amados, tenemos el mismo espíritu de Pedro, de Juan y de Esteban. De tal manera, mis hermanos, que podemos hablar las palabras de Dios. Rogar al Señor sabiduría e inteligencia para entender sus palabras. Y hablar conforme a ellas. No necesitamos de estas cosas. Nuestros hermanos no lo necesitaron. Y ninguno diga, no, es que Pedro y Juan fueron apóstoles. Esteban fue apóstol. Nuestro hermano, el Gadareno, nuestro hermano que fue ciego. Oh, amados, son mentiras de los hombres. Menospreciando al Espíritu Santo y a las palabras del Dios vivo que nos han sido dadas. Hermanos, es glorioso lo que Dios nos ha dado. Sus palabras, sus escrituras. Y miren, Filipenses 3. Los hombres se han hecho tantas instituciones hoy en día, creyendo que si tú no vas allí no podrás enseñar bien y que necesitas, porque lo dicen así, necesitas esto. Pero las escrituras testifican cómo nuestros hermanos pudieron hablar la palabra y cómo se decía de Pablo, estos que trastornan el mundo entero. Gloriosamente, nuestro Dios dando testimonio de su espíritu y de su palabra. Filipenses 3 dice, desde el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En Hechos él habla que él fue instruido a los pies de Gamaliel, un maestro grande entre estos judíos. Y él, si alguien tiene que jactarse según la carne, yo más. Mira. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él tuvo todo eso por basura. Y hoy para obtener una licenciatura, una maestría, un PhD o ser maestro en divinidades, entonces tienes que ir a la universidad primero para poder convalidar. Es una institución mundana igual que las universidades de este mundo. Es lo mismo. Y luego ellos salen así. Se han graduado y tienen su título. Hermanos, estas instituciones no hacen pastores, no dan el don, no hacen maestros. Quien capacita a los santos es Dios,
por medio de su Espíritu Santo. Y Pablo tuvo todo el conocimiento que él tuvo como judío, como fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel como basura. Hermanos, si alguno de entre nosotros no ha terminado la escuela, no piense que no podrá entender las Escrituras. Porque no se entienden por la mente humana, sino por el Espíritu de Dios que está en nosotros. De esa manera. No es por capacidad o intelecto humano, porque Corintios 2 dice, si los sabios de este siglo hubieran conocido a Cristo, no lo hubieran crucificado. Hermanos míos, ellos no lo hubieran matado. Pero como su sabiduría no les sirvió para conocer a Cristo Jesús, lo mataron. A Pablo, lo que él aprendió en el judaísmo, como fariseo, no le sirvió para conocer a Cristo Jesús. Antes bien el Señor se le reveló y lo salvó. Y ahora, entendiendo eso, él dice, estimo todo como pérdida, como basura, como estiércol. ¿Y quién va al baño luego de haber defecado y agarra su estiércol y se lo lleva consigo? Nadie, ¿verdad? Así estimaba Pablo todo lo que él había sabido antes y todo lo que conoció, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amados míos, el Señor nos ha dado su Espíritu. El Señor nos ha dado sus palabras. ¿Cómo entenderemos? Tenemos el Espíritu de Dios y Él nos enseña en sus palabras a orar, a clamarle a Él, pedir por la sabiduría, por la inteligencia, entendimiento de sus palabras, para poder hablar así. Y así estaremos, como dice 2 de Timoteo 3, con las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con la palabra de Dios, por medio de su Santo Espíritu, mis hermanos, que está en nosotros, estaremos enteramente preparados para toda buena obra. Completamente. No necesitaremos que nos saquen filo. No, es mentira. Nuestro Dios, con su Espíritu que está en nosotros y sus palabras, nos hace enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Todo lo ha revelado aquí. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas nos han sido dadas por el Espíritu Santo. Hermanos míos, para entender su palabra, que es también parte de la piedad, para conocerle a Él, nos ha sido dado por su divino poder, el Espíritu Santo. Todo nos ha sido dado. Entonces podemos rogar a nuestro Dios que nos añada inteligencia y conocimiento, y así crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Hermanos, nos ha provisto de todo, porque esta también es su gracia en el Evangelio. Esto es parte de su Evangelio, que Él nos haya provisto de todo en Cristo Jesús, para poder conocerle, para poder entenderle. Así ha hecho nuestro Dios. Oremos a Él, mis hermanos. Señor nuestro, tus palabras son fieles y verdaderas. Y muchas gracias, nuestro Dios, por darnos de tu Espíritu, Señor. Por derramar de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Así hacernos conocer tus palabras.
Oh Señor, muchas gracias, Señor, por habernos concedido volver nuestros pies a tus testimonios, a tus palabras. Yo te ruego, mi Señor, nos añadas inteligencia y sabiduría en tus palabras, buen discernimiento, buen juicio, Señor, justicia y equidad. Danos inteligencia, mi Señor, y entendimiento de ti, Padre. Y así síguenos ayudando hasta el día de la venida de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén.